La tarde caía sobre Madrid con ese tono anaranjado que se colaba por las ventanas del apartamento, dibujando sombras largas en las paredes del comedor. Laura Martínez estaba en la cocina, moviéndose con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos durante décadas. 58 años llevaba en este mundo y los últimos 5 los había pasado sola en ese apartamento de 3 habitaciones que alguna vez compartió con su esposo. Bueno, sola no exactamente. Ahora vivía con Daniel, su hijo de 32 años, y con Sofía, la novia de Daniel, una mujer de 29 que había llegado como visita y se había quedado como inquilina permanente, aunque nadie había firmado ningún contrato ni acordado nada formalmente. Laura removía la salsa en la estufa mientras recordaba cómo había sido antes. Cuando enviudó, el silencio del apartamento la había aplastado como una losa. Cada rincón le recordaba a Javier, su esposo, ese hombre tranquilo que leía el periódico en el sillón todas las mañanas y que la abrazaba por la espalda mientras ella cocinaba. Pero Javier se había ido hacía 5 años, llevándose consigo no solo su presencia, sino también esa sensación de compañía que hace que una casa se sienta viva. Laura había aprendido a vivir con el vacío, o al menos eso creía, hasta que Daniel tocó a su puerta una noche de octubre, con 2 maletas y la mirada de un niño perdido. Daniel había vuelto después de su divorcio. Laura recordaba perfectamente esa noche, la forma en que su hijo había intentado explicarle entre frases entrecortadas que las cosas con Patricia no habían funcionado, que necesitaba un lugar donde quedarse solo por un tiempo hasta que se acomodara. Laura no había dudado ni un segundo. Era su hijo, su único hijo, y si necesitaba ayuda, ella estaría ahí. Siempre había sido así. Desde que Daniel era pequeño, Laura había puesto su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Había trabajado como contadora durante 30 años, levantándose temprano, volviendo tarde, asegurándose de que a Daniel nunca le faltara nada. Y ahora que ella estaba jubilada, con una pensión modesta pero suficiente para vivir con dignidad, le parecía natural seguir cuidando de él. Al principio, Daniel realmente parecía estar de paso. Dejaba sus cosas en la habitación de invitados, comía poco, salía temprano para buscar proyectos como diseñador gráfico freelance. Hablaba de conseguir un buen contrato, de independizarse pronto, de no ser una carga. Laura le decía que no se preocupara, que tomara el tiempo que necesitara. Pero los meses pasaron y Daniel seguía allí. Los proyectos llegaban de vez en cuando, algunos mejor pagados que otros, pero nunca con la regularidad suficiente como para que él pudiera pensar en rentar su propio lugar, y Laura no le exigía nada. Pagaba la renta del apartamento, los servicios, la comida. Cuando Daniel le ofrecía dinero, ella lo rechazaba con un gesto de la mano y una sonrisa maternal. ¿Para qué necesitaba su dinero si ella podía manejarlo todo? Entonces llegó Sofía. Laura la conoció una tarde de domingo cuando Daniel la trajo a comer. Sofía Ríos era una mujer segura de sí misma, con ese tipo de confianza que viene de haber crecido en un entorno donde las cosas siempre salieron bien. Trabajaba como ejecutiva de marketing en una empresa importante, vestía con ropa cara pero discreta y hablaba con esa claridad que tienen las personas acostumbradas a ser escuchadas. Laura la encontró educada, tal vez un poco distante, pero no le dio mayor importancia. Daniel parecía feliz con ella y eso era lo que importaba. La relación entre Daniel y Sofía avanzó rápido. En cuestión de semanas, Sofía empezó a quedarse a dormir en el apartamento. Primero una noche, luego 2, luego casi toda la semana. Laura no dijo nada. Entendía que los jóvenes de ahora tenían otra forma de relacionarse, otra forma de vivir el amor. Sofía era amable con ella, la ayudaba a limpiar después de comer, le preguntaba por su día. Parecía una buena chica. Y si Daniel estaba reconstruyendo su vida amorosa, Laura no iba a ser quien se interpusiera. Un día, sin que nadie lo dijera explícitamente, Sofía ya vivía allí. Su ropa ocupaba la mitad del closet de Daniel, sus productos de belleza llenaban el baño compartido, sus zapatos se alineaban junto a la puerta de entrada. Laura notó el cambio, pero no hizo comentarios. Daniel nunca le pidió permiso formalmente, nunca hubo una conversación donde se establecieran reglas o acuerdos. Simplemente sucedió, como suceden tantas cosas cuando uno no pone límites claros desde el principio. Laura asumió que Daniel en algún momento empezaría a contribuir económicamente ahora que compartía el espacio con su pareja. Pero ese momento nunca llegó. Laura seguía pagando todo. La renta, que no era poca para un apartamento de 3 habitaciones en una zona decente de Madrid, salía de su pensión cada mes. Los servicios de luz, agua, gas, internet,
todo corría por su cuenta. La despensa también. Sofía comía allí todos los días, usaba el agua caliente, veía la televisión, lavaba su ropa en la lavadora del apartamento y nunca puso un euro sobre la mesa. Laura esperaba que Daniel le dijera algo, que tomara la iniciativa, que reconociera que ahora eran 2 personas más en la casa y que eso implicaba gastos adicionales. Pero Daniel no decía nada, y Laura tampoco se atrevía a pedirle. Había algo en ella, algo profundamente arraigado que le impedía exigirle dinero a su hijo. Sentía que hacerlo sería como admitir que él era una carga, como ponerle precio a su amor de madre. Sofía, por su parte, parecía completamente ajena a la situación económica de la casa. Hablaba con naturalidad de su trabajo, de sus proyectos, de las propiedades que su madre administraba en el negocio inmobiliario familiar. Carmen Ríos, la madre de Sofía, era una empresaria exitosa, de esas mujeres que construyeron su fortuna desde cero y que no dejaban pasar ninguna oportunidad de negocio. Laura la había conocido brevemente en una reunión familiar y le había parecido una mujer imponente, con esa seguridad que da el dinero y el éxito. Sofía hablaba de su madre con admiración, con orgullo, mencionándola constantemente como un modelo a seguir, y Daniel, cada vez con más frecuencia, parecía comparar. Al principio eran comentarios pequeños, casi imperceptibles. Daniel decía cosas como «qué bien que Carmen haya logrado tanto» o «mi suegra sí que sabe cómo manejar un negocio». Laura no les daba importancia, entendía que Carmen era una mujer admirable en muchos sentidos y no sentía celos de eso. Pero con el tiempo, los comentarios empezaron a tener un tono diferente. Había una especie de reproche implícito, una comparación que incomodaba a Laura aunque no supiera exactamente por qué. Daniel empezó a decir cosas como Carmen nunca se hubiera conformado con una pensión o mi suegra siempre supo invertir bien su dinero. Y Sofía sonreía, asintiendo con satisfacción, como validando cada palabra. Laura sentía una punzada en el pecho cada vez que escuchaba esos comentarios, pero se tragaba la molestia. Se decía a sí misma que Daniel solo estaba impresionado con su suegra, que era normal admirar a las personas exitosas, pero había algo más. Había un dejo de desprecio, una insinuación de que Laura había hecho las cosas mal, de que no había sido lo suficientemente ambiciosa, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa. Y eso dolía, porque Laura había trabajado toda su vida, había criado a Daniel sola durante años después de que Javier muriera, había administrado su dinero con cuidado, había ahorrado lo suficiente para tener una jubilación digna. No era rica, pero tampoco era pobre. Había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, y ahora su propio hijo parecía verla con lástima. La tensión crecía lentamente como una olla a punto de hervir. Laura empezó a notar pequeñas cosas que antes pasaba por alto. La forma en que Sofía dejaba la cocina sucia después de cocinar, esperando que Laura la limpiara. La forma en que Daniel tomaba comida del refrigerador sin preguntar si alcanzaba para todos. La forma en que ambos hablaban de sus planes futuros, de viajes, de compras, mientras Laura hacía cuentas mentales para asegurarse de que la pensión alcanzara hasta fin de mes. Y lo peor de todo, la forma en que la ignoraban cuando ella hablaba, como si sus palabras no tuvieran peso, como si ya no fuera más que un mueble más del apartamento. Una tarde, mientras Laura doblaba ropa en la sala, escuchó a Sofía hablando por teléfono con su madre. Sofía estaba en la habitación con la puerta entreabierta y su voz se escuchaba clara. Hablaba de lo cómodo que era vivir allí, de lo espacioso que era el apartamento, de lo bien que le caía la madre de Daniel, pero había algo en su tono, algo condescendiente, como si estuviera describiendo una situación temporal que toleraba con paciencia. Luego mencionó algo que hizo que Laura se detuviera en seco. Sofía le decía a su madre que Daniel estaba buscando proyectos mejores, que pronto podrían pensar en mudarse a un lugar propio, quizás con ayuda de Carmen. Laura sintió una mezcla de alivio y humillación. Alivio porque tal vez pronto recuperaría su espacio, su tranquilidad. Humillación porque se dio cuenta de que Sofía nunca había considerado ese apartamento como un hogar compartido, sino como una especie de alojamiento temporal, una solución conveniente mientras encontraban algo mejor. Esa noche, Laura no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Se preguntaba cuándo había perdido el control de su propia casa, cuándo había dejado de ser la dueña de su espacio para convertirse en una especie de anfitriona permanente. Se preguntaba por qué no había puesto límites desde el principio, por qué no había hablado claro con Daniel. Pero conocía la respuesta, tenía miedo.
Miedo de que Daniel se enojara, de que se fuera, de que la dejara sola otra vez. Después de enviudar, la soledad había sido su peor enemiga, y tener a Daniel cerca, aunque fuera en estas condiciones, era mejor que volver a ese silencio abrumador. Pero algo estaba cambiando en Laura. Tal vez era el cansancio acumulado. Tal vez era el hartazgo de sentirse invisible en su propia casa. Tal vez era simplemente que había llegado a un punto donde ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Empezó a observar más, a notar detalles que antes dejaba pasar. Veía cómo Daniel y Sofía se comportaban como si fueran los dueños del lugar, cómo tomaban decisiones sobre la decoración, sobre la comida, sobre el uso de los espacios comunes, y ella, Laura, la que pagaba todo, la que había abierto las puertas de su casa, se sentía como una invitada incómoda. Los días pasaban y Laura sentía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. No era solo el dinero, aunque el dinero era importante. Era el respeto. Era la sensación de que su hijo, el niño al que había criado con tanto amor, la veía como algo prescindible, como alguien cuyo único valor era proveer un techo y comida. Y Sofía, con su sonrisa educada y su actitud de superioridad sutil, no hacía más que reforzar esa sensación. Laura empezó a imaginar conversaciones en su cabeza, ensayando lo que les diría, cómo les explicaría que esto no podía seguir así. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, las palabras se le atragantaban en la garganta. Una mañana, mientras tomaba café sola en la cocina, Laura tomó una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía continuar así. Había pasado 5 años aprendiendo a vivir con la ausencia de Javier y tal vez era hora de aprender a vivir sin la dependencia de Daniel. Tal vez era hora de recuperar su casa, su paz, su dignidad. Pero primero necesitaba reunir el valor para decirlo en voz alta, y ese valor, Laura lo sabía, solo vendría cuando ya no pudiera soportar más el silencio. El momento llegó una noche de jueves, cuando Laura decidió preparar una cena especial. No era ninguna ocasión particular, no había cumpleaños ni aniversario que celebrar. Simplemente había sentido la necesidad de hacer algo diferente, tal vez como una forma de recuperar cierta normalidad, cierto control sobre su propia vida. Preparó pollo al horno con papas, una ensalada fresca y un postre de flan que había aprendido a hacer de su madre. Puso la mesa con cuidado, usando el mantel bueno que guardaba para las visitas, las servilletas de tela y los platos que solo sacaba en ocasiones especiales. Quería que fuera una cena agradable, una de esas veladas donde las familias hablan, se escuchan, se reconectan. Daniel y Sofía llegaron juntos alrededor de las 8 de la noche. Venían de alguna reunión con amigos. Laura no había preguntado exactamente dónde habían estado. Los escuchó entrar riendo, hablando de algo que había pasado durante el día. Cuando vieron la mesa puesta, ambos se sorprendieron. Sofía levantó las cejas con una sonrisa educada y dijo: «Qué bonito, Laura, no te hubieras molestado». Daniel simplemente preguntó si había alguna celebración. Laura negó con la cabeza tratando de mantener un tono ligero. «Solo quería que cenáramos juntos», dijo. «Hace tiempo que no lo hacemos». Se sentaron a la mesa y durante los primeros minutos todo transcurrió con normalidad. Sofía elogió la comida, Daniel sirvió vino en las copas, Laura trató de iniciar conversaciones sobre temas neutros. Preguntó por el trabajo de Sofía, por los proyectos de Daniel, por sus planes para el fin de semana. Las respuestas eran corteses pero superficiales, como si todos estuvieran cumpliendo con un protocolo social sin realmente estar presentes. Laura sentía la distancia, esa barrera invisible que se había construido entre ellos en los últimos meses, pero seguía intentando, seguía buscando la forma de llegar a su hijo, de encontrar un punto de conexión. Fue entonces cuando Daniel mencionó a Carmen. Estaban hablando de inversiones, de cómo manejar el dinero de forma inteligente, y Daniel comentó que Carmen acababa de comprar otro edificio en una zona que estaba en desarrollo. Dijo que su suegra tenía un olfato increíble para los negocios, que siempre sabía dónde invertir. Sofía asintió con orgullo, añadiendo que su madre había empezado con muy poco y ahora tenía un patrimonio considerable. Laura escuchaba en silencio, cortando su pollo en pedazos pequeños, tratando de ignorar la incomodidad que empezaba a crecer en su estómago. Pero Daniel no se detuvo ahí. Siguió hablando de Carmen, de sus logros, de su forma de ver el mundo. Y entonces, con una ligereza que hacía que sus palabras fueran aún más hirientes, dijo algo que Laura nunca olvidaría. Miró a su madre con una especie de lástima condescendiente y dijo: «Mamá, deberías aprender de Carmen. Ella nunca se conformó con lo mínimo. Siempre buscó más. Siempre se exigió ser mejor».
No es por ofender, pero tú no eres ni la mitad de la mujer que es mi suegra. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Laura sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor. Levantó la vista hacia Daniel, buscando algún indicio de que tal vez no había querido decir eso, de que había sido un error, una broma de mal gusto. Pero Daniel la miraba con esa expresión que había empezado a usar últimamente, esa mezcla de superioridad y decepción, como si Laura fuera un proyecto fallido que nunca había alcanzado su potencial. Y Sofía. Laura giró la cabeza para mirar a Sofía, esperando tal vez que ella dijera algo, que defendiera a Laura, que le dijera a Daniel que había cruzado una línea. Pero Sofía solo sonrió. Fue una sonrisa tranquila, casi satisfecha, como si Daniel hubiera dicho exactamente lo que ella pensaba, pero no se había atrevido a decir. Tomó un sorbo de vino, pasó la servilleta por sus labios y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Esa sonrisa, ese gesto de validación silenciosa, dolió tanto como las palabras de Daniel. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. Era como si todos los meses de contención, de tragarse la frustración, de callarse las quejas, de aceptar lo inaceptable, se hubieran acumulado hasta formar una presión insostenible. Y en ese momento, esa presión encontró una salida. Laura respiró hondo, dejó sus manos sobre la mesa y miró directamente a los ojos de su hijo. Cuando habló, su voz era firme, más firme de lo que había sido en meses, quizás en años. Entonces, dijo Laura, si Carmen es tan increíble como dices, tan exitosa, tan admirable, tal vez ella pueda empezar a pagar la renta del lugar donde viven. Daniel frunció el ceño como si no hubiera entendido lo que su madre acababa de decir. Sofía dejó de masticar y miró a Laura con confusión. Hubo un momento de desconcierto, como si las palabras de Laura hubieran sido dichas en un idioma extranjero que necesitaban traducir. Daniel abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Sofía intervino con una pregunta que reveló más de lo que ella misma imaginaba. ¿Qué renta?, preguntó Sofía con genuina sorpresa en su voz. Laura parpadeó procesando esa pregunta. Miró a Sofía, luego a Daniel y de vuelta a Sofía. «La renta de este apartamento», respondió Laura, con una calma que no reflejaba la tormenta que sentía por dentro. «La renta que yo pago cada mes, los servicios, la comida, todo lo que mantiene este hogar funcionando». Sofía se quedó inmóvil, su tenedor suspendido en el aire. Giró la cabeza lentamente hacia Daniel y en sus ojos había algo nuevo, algo que Laura no había visto antes. Era una mezcla de incredulidad y enojo. «¿De qué está hablando Daniel?», preguntó Sofía, y su voz había perdido toda esa suavidad educada. Daniel se removió incómodo en su silla, evitando la mirada de ambas mujeres. «Mamá», empezó Daniel con ese tono que usaba cuando quería minimizar algo importante, «no es necesario hablar de esto ahora». Pero Laura no iba a detenerse, no esta vez. Había empezado y ahora necesitaba terminar. Necesitaba que todo saliera a la luz, que se dijera lo que llevaba meses callado. «Claro que es necesario hablarlo», respondió Laura. «Sofía acaba de preguntar, y me parece que tiene derecho a saber en qué situación vive». Miró directamente a Sofía. «Hace más de un año que vives en este apartamento. Has usado mi electricidad, mi agua, mi internet. Has comido de mi comida, y nunca, ni una sola vez, has contribuido con un peso. Porque Daniel nunca te dijo que yo soy quien paga todo». El rostro de Sofía cambió de color. Primero palideció. Luego, un rubor de indignación le subió por el cuello hasta las mejillas. Se giró hacia Daniel con una mirada que podría haber cortado vidrio. «¿Es verdad eso?», preguntó, aunque el tono de su voz dejaba claro que ya sabía la respuesta. Daniel abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, buscaba palabras, excusas, alguna forma de salir de esto. Pero no había salida. «Es más complicado que eso», intentó explicar Daniel, pero su voz sonaba débil, poco convincente. «Mamá siempre ha sido muy independiente. Nunca me pidió dinero. Yo pensé que...» «¿Pensaste qué, Daniel?», interrumpió Laura, y por primera vez en mucho tiempo había acero en su voz. «¿Pensaste que porque no te lo pedía significaba que no lo necesitabas dar? ¿Pensaste que vivir gratis en la casa de tu madre era un derecho que tenías? ¿Pensaste que traer a tu novia a vivir aquí, sin siquiera consultarme, sin siquiera ofrecer ayuda, estaba bien?» «Laura, yo no sabía nada de esto», dijo Sofía, y había genuina sorpresa en su voz, pero también rabia. «Si hubiera sabido que tu madre estaba pagando todo, nunca me habría quedado. O al menos habría insistido en que pusiéramos nuestra parte». «Me hiciste quedar como una mantenida, Daniel». «No es así», protestó Daniel, pero su voz carecía de convicción. «Simplemente nunca salió el tema. Ustedes dos se llevaban bien,
Pensé que mamá estaba contenta de tenernos aquí. Contenta, repitió Laura, y había amargura en esa palabra. Contenta de vaciar mi pensión cada mes para que ustedes dos vivan cómodamente mientras me comparan con tu suegra. Contenta de sentirme invisible en mi propia casa. Contenta de escuchar cómo me dices que no soy ni la mitad de la mujer que es Carmen, cuando Carmen no ha movido un dedo por ti, Daniel. Cuando Carmen ni siquiera sabe lo que es sacrificarse por un hijo. Eso no es justo, intervino Sofía, ahora con un tono defensivo. Mi madre construyó un imperio desde cero. No puedes compararla con... ¿Con qué?, la interrumpió Laura. ¿Con una simple contadora jubilada? ¿Con alguien que dedicó su vida a criar a su hijo en lugar de hacer fortuna? Tienes razón, Sofía. No podemos compararnos, porque mientras Carmen estaba construyendo su imperio, yo estaba asegurándome de que Daniel tuviera comida en la mesa, ropa limpia y alguien que lo escuchara cuando llegaba del colegio. Mientras Carmen hacía negocios, yo estaba pagando la universidad de mi hijo, ayudándolo con sus proyectos, apoyándolo cuando su matrimonio fracasó. Y ahora que lo necesito, que necesito que él sea un adulto responsable, resulta que no soy suficiente. El silencio volvió a caer sobre la mesa, pero ahora era diferente. Era un silencio cargado de verdades incómodas, de realidades que habían estado escondidas bajo capas de cortesía y conveniencia. Daniel miraba su plato, incapaz de enfrentar los ojos de su madre. Sofía había dejado los cubiertos y tenía los brazos cruzados, su mandíbula tensa. Laura sentía que le temblaban las manos, pero no de debilidad, sino de liberación. Había dicho lo que necesitaba decir. Sofía fue la primera en romper el silencio. Habló con voz fría, controlada, pero Laura podía escuchar la rabia contenida debajo. No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo, Daniel. No puedo creer que me hayas hecho vivir aquí pensando que era nuestro lugar, que estábamos construyendo algo juntos, cuando en realidad estábamos viviendo de tu madre. ¿Qué más me has ocultado? No te oculté nada, se defendió Daniel, pero sonaba patético incluso para él mismo. Solo no me pareció importante mencionarlo. ¿No te pareció importante?, repitió Sofía, elevando la voz. Vivo aquí, Daniel. Como aquí, duermo aquí, uso todo lo que hay en este lugar y nunca ni un te ocurrió decirme que tu madre está pagando todo. Me hiciste parecer una aprovechada. Nadie te está llamando aprovechada, intentó calmar Daniel, pero Sofía no estaba de humor para ser calmada. No, solo tu madre lo está pensando y tiene toda la razón, giró hacia Laura. Lo siento mucho, de verdad que no sabía. Si lo hubiera sabido, no tienes que disculparte conmigo, Sofía, dijo Laura, y su voz se había suavizado un poco. No eres tú quien me debe una disculpa. Eres joven. Confiaste en que Daniel estaba siendo honesto contigo. El problema no eres tú. Ambas mujeres miraron a Daniel, quien parecía querer desaparecer bajo la mesa. Intentó defenderse una vez más. Mamá, yo iba a empezar a ayudar, solo que los proyectos han estado lentos últimamente y... Los proyectos han estado lentos durante un año, Daniel, lo interrumpió Laura. Y antes de eso, cuando sí tenías trabajo bien pagado, tampoco ofreciste nada. No se trata de si puedes o no puedes, se trata de que nunca tuviste la intención de hacerlo. Te resultaba cómodo vivir así. Y yo te lo permití porque tenía miedo de perderte otra vez. ¿Miedo de perderme?, preguntó Daniel, y parecía genuinamente sorprendido. Después de que tu padre murió, dijo Laura, y su voz se quebró ligeramente. Este apartamento se sintió como una tumba. El silencio era insoportable. Cuando volviste, cuando me pediste quedarte, me sentí aliviada. Pensé que al menos tendría compañía, que no estaría sola. Y cuando Sofía llegó, pensé que tal vez se quedarían, que formaríamos algo parecido a una familia de nuevo. Pero me equivoqué, sacrifiqué mi dignidad por no estar sola. Y eso termina ahora. Laura se puso de pie, recogió su plato y sus cubiertos, miró a Daniel y a Sofía, que la observaban con expresiones distintas. Daniel con culpa, Sofía con una mezcla de pena y rabia. «Tienen un mes», dijo Laura con firmeza. «Un mes para decidir si van a quedarse pagando una renta justa, algo simbólico pero que muestre respeto, o para buscar otro lugar donde vivir. No voy a seguir siendo la tonta que mantiene a dos adultos capaces de trabajar, y definitivamente no voy a seguir siendo comparada con nadie, mucho menos en mi propia casa». Sin esperar respuesta, Laura caminó hacia la cocina, dejó el plato en el fregadero y se quedó ahí, con las manos apoyadas en el borde del lavabo, respirando profundamente. Podía escuchar murmullos en el comedor, la voz baja y urgente de Sofía, las respuestas defensivas de Daniel. Pero no le importaba lo que estuvieran diciendo. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sentía que había recuperado algo de sí misma. Había puesto un límite, había dicho basta.
y aunque no sabía qué vendría después, sabía que ya no podía seguir viviendo como había estado viviendo. Los días siguientes a la cena fueron extraños, tensos, llenos de silencios incómodos y miradas esquivas. Laura se despertaba temprano como siempre, pero ahora había algo diferente en la forma en que se movía por el apartamento. Caminaba con más firmeza, ocupaba los espacios con más confianza. Ya no se escondía en su habitación para evitar encuentros incómodos. Ya no esperaba a que Daniel y Sofía salieran para usar la cocina o la sala. Era su casa y había vuelto a recordarlo. Daniel y Sofía, por otro lado, parecían caminar sobre cáscaras de huevo. Se hablaban en murmullos, cerraban la puerta de la habitación cuando discutían, aunque las paredes eran delgadas y Laura alcanzaba a escuchar fragmentos de conversaciones acaloradas. Sofía le reclamaba a Daniel por haberla puesto en esa situación, por haberle mentido, por haberla hecho quedar mal. Daniel intentaba defenderse con excusas cada vez más débiles, argumentos que se desmoronaban ante la lógica implacable de Sofía. La primera mañana después de la confrontación, Laura estaba preparando café cuando Daniel salió de su habitación. Iba vestido para salir, con su mochila colgada al hombro. Se detuvo en la entrada de la cocina dudando, como si no supiera si debía entrar o no. Laura lo miró de reojo, pero no dijo nada. Siguió sirviendo su café, agregando azúcar, revolviendo con calma. Daniel se aclaró la garganta. «Mamá», empezó con voz insegura, «tenemos que hablar». Laura tomó un sorbo de su café antes de responder. «¿De qué quieres hablar, Daniel?» «De lo que dijiste anoche, de la renta, de todo». Daniel entró a la cocina, se apoyó contra la encimera. «Creo que exageraste un poco. Yo sí tenía intención de ayudar, solo que ¿qué?», lo interrumpió Laura y su voz era fría, neutra. «¿Solo que nunca encontraste el momento adecuado en un año? ¿Solo que esperabas que yo te lo pidiera de rodillas? ¿Solo que te resultaba más cómodo gastar tu dinero en salir con Sofía que en contribuir al lugar donde vives?» «No es así», protestó Daniel, pero sin mucha convicción. «Entonces explícame cómo es», dijo Laura girándose para mirarlo de frente. «Explícame cómo es que un hombre de 32 años vive en la casa de su madre sin pagar nada y encima tiene el descaro de compararla con su suegra. Explícame cómo es que traes a tu novia a vivir aquí sin siquiera consultarme. Explícame cómo es que después de todo lo que he hecho por ti, me tratas como si fuera menos que nada». Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. «Yo no quise que te sintieras así», murmuró, «pero así me siento, Daniel. Y lo peor es que tuviste que humillarme delante de Sofía para que finalmente dijera algo, porque yo también tengo culpa en esto. Te permití pisotearme, te permití aprovecharte, y eso termina ahora». Daniel asintió lentamente con la cabeza gacha. «Lo siento, mamá, de verdad lo siento. No quiero tus disculpas, Daniel. Quiero que seas un adulto. Quiero que asumas tu responsabilidad. Tienes un mes para decidir qué vas a hacer. Y si decides quedarte, quiero ver un compromiso real, no solo palabras». Daniel levantó la vista y Laura vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Vergüenza genuina. Voy a arreglarlo, mamá. Te lo prometo». «Ya no me sirven las promesas», respondió Laura. «Me sirven los hechos». Daniel asintió de nuevo y salió de la cocina sin decir nada más. Laura escuchó la puerta principal cerrarse y se quedó sola con su café, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque había tenido que llegar a esto, porque la relación con su hijo se había deteriorado tanto. Alivio porque finalmente había dicho lo que necesitaba decir, porque había puesto el límite que debió poner hace mucho tiempo. Sofía emergió de la habitación una hora después. Llevaba ropa de trabajo, maquillaje impecable, el pelo recogido en un moño elegante. Pero había algo diferente en ella también. La seguridad arrogante que siempre había mostrado parecía haberse agrietado un poco. Encontró a Laura en la sala leyendo un libro. Sofía se detuvo en la entrada y Laura levantó la vista. «Buenos días, Laura», dijo Sofía, con una cortesía forzada. «Buenos días, Sofía», respondió Laura, cerrando el libro. Hubo un momento de silencio incómodo. Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que Laura no le había visto hacer antes. Finalmente Sofía habló. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto», dijo Laura, señalando el sillón frente a ella. «Siéntate». Sofía se sentó en el borde del sillón, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. «Quiero que sepas que de verdad no sabía nada sobre el dinero. Daniel nunca me dijo que tú pagas la renta. Nunca me dijo que no contribuía económicamente. Yo asumí que teníamos un acuerdo con él, que él se encargaba de esas cosas». «Lo sé», dijo Laura. «No creo que hayas venido aquí con malas intenciones, Sofía. Confío en que Daniel te mintió por omisión
igual que me mintió a mí con su silencio. Sofía asintió, y había alivio en su expresión. Gracias por entenderlo. He estado pensando mucho sobre esto, sobre lo que dijiste anoche. Y tienes razón. Debí haber preguntado, debí haber insistido en saber cómo funcionaban las cosas aquí. Pero Daniel siempre me evadía cuando sacaba el tema, y yo dejé de insistir. ¿Por qué dejaste de insistir?, preguntó Laura, genuinamente curiosa. Sofía suspiró. Porque me resultaba cómodo, supongo. Es vergonzoso admitirlo, pero es la verdad. Vivir aquí me permitía ahorrar dinero, estar con Daniel, tener un espacio amplio, y cuando algo nos resulta cómodo, tendemos a no hacer muchas preguntas. Pero eso no justifica nada. Debí haber sido más responsable. Laura observó a Sofía con nuevos ojos. Tal vez había juzgado mal a esta mujer. Tal vez Sofía no era la villana de esta historia, sino otra víctima de la irresponsabilidad de Daniel. O tal vez Sofía simplemente había elegido la conveniencia sobre la integridad, como tantas personas hacen, pero al menos ahora estaba siendo honesta. Aprecio que me lo digas, respondió Laura, y aprecio tu honestidad. ¿Qué piensas hacer ahora? Sofía respiró hondo. Estoy considerando mis opciones. He hablado con Daniel sobre buscar un lugar propio, pero él no parece muy entusiasmado con la idea. Dice que es muy caro, que no tiene suficiente dinero ahorrado. Y yo no sé si quiero seguir con alguien que me mintió de esta forma. Laura sintió una punzada de algo que no esperaba sentir, compasión. A pesar de todo, a pesar de la sonrisa condescendiente de Sofía durante la cena, a pesar de su actitud superior, Laura podía ver que era una mujer joven tratando de navegar una situación complicada. ¿Lo amas?, preguntó Laura suavemente. Sofía pareció sorprendida por la pregunta. Tardó un momento en responder. Creí que sí, pero ahora no estoy segura. Cuando conocí a Daniel, me pareció encantador, creativo, diferente a los hombres con los que había salido antes, pero últimamente veo algo más. Veo a alguien que no asume responsabilidades, que culpa a otros por sus problemas, que espera que las cosas le caigan del cielo, y eso no es lo que quiero en una pareja. Laura asintió. Entiendo, y tienes razón en cuestionarlo. Daniel tiene muchas cualidades, es mi hijo y lo amo, pero también sé que tiene defectos serios. Lo crié sola después de que su padre murió y tal vez lo sobreprotegí. Tal vez le resolví demasiadas cosas, le evité demasiadas consecuencias. Y ahora es un adulto que no sabe enfrentar la vida con responsabilidad. No es culpa tuya, Laura, dijo Sofía. Daniel es un adulto, sus decisiones son suyas. Pero las madres siempre nos sentimos responsables, respondió Laura con una sonrisa triste. Siempre nos preguntamos qué hicimos mal, qué pudimos hacer diferente. Pero tienes razón. En algún punto tenemos que dejar que nuestros hijos asuman sus propias consecuencias. Sofía se puso de pie, alisando su falda. Tengo que irme al trabajo. Pero quería hablar contigo, aclarar las cosas, y quería que supieras que estoy buscando opciones. No sé si me quedaré aquí el mes completo. Depende de cómo evolucionen las cosas con Daniel. Entiendo, dijo Laura poniéndose de pie también. Sofía, independientemente de lo que decidas, quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Fuiste arrastrada a esta situación sin saberlo. Espero que encuentres lo que necesitas. Sofía la miró con algo parecido a la gratitud. Gracias, Laura. Y lamento si alguna vez te hice sentir mal. No era mi intención. Lo sé, respondió Laura. Después de que Sofía se fue, Laura se quedó en la sala pensando. Los eventos de los últimos días habían sacudido los cimientos de su vida cotidiana, pero también habían traído cierta claridad. Había vivido tanto tiempo en una nebulosa de tolerancia y sacrificio silencioso que había olvidado lo que se sentía defender sus propias necesidades. Había olvidado que el amor no significa dejarse pisotear, que ser madre no significa anularse a sí misma. Esa tarde Laura decidió hacer algo que no había hecho en años. Llamó a su amiga Marta, con quien había trabajado durante años en la firma de contadores. Marta se había jubilado al mismo tiempo que ella, y aunque se habían prometido mantenerse en contacto, Laura se había distanciado gradualmente, absorbida por la dinámica de cuidar de Daniel y luego de acomodar a Sofía en su vida. Cuando Marta contestó el teléfono, su voz sonaba cálida, familiar. «Laura, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» «Hola, Marta», respondió Laura, sintiendo una emoción inesperada al escuchar la voz de su amiga. Estoy bien. Bueno, en realidad no tan bien. ¿Tienes tiempo para hablar?» «Por supuesto, mi cielo, cuéntame todo». Y Laura le contó. Le contó sobre Daniel, sobre Sofía, sobre la cena, sobre la confrontación. Le contó sobre los meses de sentirse invisible, de pagar todo sin reconocimiento, de ser comparada con Carmen.
Le contó sobre el miedo a la soledad que la había llevado a aceptar lo inaceptable, y mientras hablaba, sintió como si se estuviera quitando un peso de encima, como si cada palabra liberara algo que había estado oprimido durante demasiado tiempo. Marta la escuchó sin interrumpir, y cuando Laura terminó, hubo un momento de silencio antes de que Marta hablara. «Ay, Laura», dijo con suavidad, «has pasado por mucho, pero me alegra que finalmente les hayas dicho lo que necesitaban escuchar. Te conozco desde hace años y nunca te había escuchado tan firme, tan segura de ti misma». «No me sentía segura», admitió Laura. «Tenía las manos temblando cuando les dije que tenían un mes». «Pero lo dijiste», señaló Marta. «Eso es lo que importa. ¿Y sabes qué? Hiciste lo correcto. Daniel necesitaba ese empujón, y tú necesitabas recuperar tu espacio, tu dignidad». «Tengo miedo, Marta», confesó Laura. «Miedo de que Daniel se vaya y no vuelva. Miedo de quedarme sola otra vez». «La soledad no es lo peor que te puede pasar, Laura», dijo Marta con sabiduría. «Lo peor es estar rodeada de gente y sentirte sola de todas formas. Lo peor es sacrificar tu paz mental por compañía que no te valora. Confía en mí, es mejor estar sola y en paz que acompañada y miserable». Laura se limpió una lágrima que había empezado a rodar por su mejilla. «Tienes razón, lo sé, solo que es difícil». «Claro que es difícil», reconoció Marta, «pero eres más fuerte de lo que crees y no estás sola, Laura. Me tienes a mí, tienes otros amigos que has descuidado, tienes una vida más allá de ser la madre de Daniel. Es hora de que la recuperes». Después de colgar con Marta, Laura se sintió un poco mejor, un poco más anclada. Miró alrededor de su apartamento, ese espacio que había compartido con Javier, que había visto crecer a Daniel, que ahora estaba lleno de tensiones y conflictos. Pero también era su hogar, su refugio, y era hora de recuperarlo completamente. Los días siguientes continuaron con la misma tensión. Daniel salía temprano y volvía tarde, evitando pasar mucho tiempo en el apartamento. Sofía mantenía las distancias, educada pero fría. Laura observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. No iba a retractarse, no iba a ceder. Había trazado una línea y estaba dispuesta a sostenerla, costara lo que costara. Una semana después de la cena, Daniel llegó al apartamento con una expresión que Laura conocía bien. Era la misma que ponía de niño cuando tenía que admitir que había hecho algo mal, pero esperaba que ella lo perdonara con facilidad. Se sentó en la sala donde Laura estaba viendo las noticias y se aclaró la garganta para llamar su atención. Laura bajó el volumen del televisor, pero no lo apagó, una forma sutil de indicar que lo escucharía, pero sin darle toda su atención. «Mamá», empezó Daniel, «he estado pensando mucho en lo que dijiste. Y tienes razón, debí haber contribuido desde el principio. Debí haber sido más responsable». Laura lo miró sin expresión. «Me alegra que te hayas dado cuenta», respondió con neutralidad. Daniel se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «He estado buscando más proyectos, clientes nuevos. Tengo algunas propuestas pendientes que podrían concretarse pronto. Una campaña gráfica para una startup, un rediseño de imagen para un restaurante. Si sale alguna de esas, podría empezar a darte dinero para los gastos». «Si sale», repitió Laura, enfatizando la condicionalidad de la promesa. «Daniel, llevas un año diciéndome que los proyectos van a salir, que las cosas van a mejorar, que pronto vas a tener dinero, y mientras tanto yo sigo pagando todo». «Lo sé», admitió Daniel, y parecía genuinamente avergonzado, «pero esta vez es diferente. Esta vez estoy realmente comprometido». Laura suspiró. «Daniel, no necesito promesas, necesito hechos. Si consigues esos proyectos, perfecto. Pero mientras tanto, necesito que empieces a contribuir con lo que puedas. No te pido que pagues la mitad de todo, ni siquiera un tercio. Te pido que asumas algo, lo que sea, como muestra de respeto». Daniel asintió, pero Laura podía ver la incomodidad en su rostro. «El problema es que ahora mismo no tengo mucho ahorrado», confesó. «He tenido algunos gastos últimamente». «¿Gastos?», preguntó Laura, elevando una ceja. «¿Qué tipo de gastos?». Daniel se removió en su asiento. «Bueno, salidas con Sofía, algunas cosas que necesitaba para el trabajo, ropa nueva para las reuniones con clientes». «Entonces, sí tenías dinero», lo interrumpió Laura con un tono más afilado. «Solo que elegiste gastarlo en otras cosas en lugar de contribuir aquí, en el lugar donde vives, donde comes, donde duermes». «No es tan simple», protestó Daniel. «Necesitaba esas cosas para trabajar, para mantener una buena imagen profesional». «Daniel», respondió Laura con paciencia forzada, «cuando tu padre y yo empezamos, vivíamos en un apartamento que apenas tenía espacio para una cama. Yo iba a trabajar con 2 cambios de ropa que lavaba cada noche. Tu padre usaba los mismos zapatos hasta que literalmente se le despegaban las suelas, y aún así
siempre pagábamos nuestra renta, siempre cubríamos nuestros gastos, porque eso es lo que hacen los adultos responsables. Priorizan sus obligaciones básicas antes que sus lujos. «Esto no son lujos, mamá», dijo Daniel con frustración. «Son inversiones en mi carrera, pues tus inversiones en tu carrera te han dejado sin capacidad de pagar una renta simbólica en la casa de tu madre», respondió Laura. «Eso me dice que tus prioridades están mal». Daniel se puso de pie, caminando hacia la ventana. «A veces siento que nada de lo que hago es suficiente para ti», dijo, y había un dejo de resentimiento en su voz. Laura sintió una oleada de indignación. ¿Que nada es suficiente para mí? Daniel, lo único que te he pedido en un año es que contribuyas con algo, cualquier cosa, y no lo has hecho. He cocinado para ti, he lavado tu ropa, he pagado cada uno de tus gastos, y cuando finalmente te pido un mínimo de responsabilidad, me acusas de ser exigente. No dije que fueras exigente, se defendió Daniel. Solo digo que siento mucha presión. ¿Presión?, repitió Laura, casi riendo por la ironía. Daniel, tienes 32 años, vives sin pagar renta, sin pagar servicios, sin pagar comida, y yo soy quien debería estar sintiendo presión. Presión por hacer rendir mi pensión cada mes, presión por mantener a 2 adultos que deberían mantenerse solos, presión por seguir siendo funcional cuando mi propio hijo me compara desfavorablemente con su suegra. Eso fue un error, admitió Daniel rápidamente. No debí haber dicho eso, estaba siendo estúpido. No era solo estúpido, Daniel, dijo Laura, poniéndose de pie para quedar a su altura. Era cruel, era irrespetuoso. Y lo peor es que lo dijiste delante de Sofía, validando su percepción de que soy inferior, de que no soy suficiente. ¿Tienes idea de cómo me sentí en ese momento? Daniel bajó la mirada. Lo siento, mamá, de verdad lo siento. Ya me has pedido disculpas varias veces, Daniel. Pero las disculpas sin cambio de comportamiento no significan nada. Me disculpas y luego sigues esperando que yo resuelva tu vida. Me disculpas y luego sigues evadiendo tu responsabilidad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Daniel y sonaba exasperado. ¿Qué quieres exactamente de mí? Laura lo miró fijamente. Quiero que seas un hombre, Daniel. Quiero que asumas las consecuencias de tus decisiones. Quiero que contribuyas al lugar donde vives. Y si no puedes o no quieres hacer eso, quiero que te vayas y encuentres tu propio camino. El silencio que siguió fue denso. Daniel parecía estar procesando las palabras de su madre, entendiendo quizás por primera vez que ella hablaba en serio. ¿Y si no consigo los proyectos?, preguntó finalmente con voz pequeña. ¿Y si no tengo dinero para rentar otro lugar? Entonces tendrás que buscar soluciones, respondió Laura. Buscar un trabajo fijo, aunque no sea en diseño. Conseguir un roommate, rentar una habitación en lugar de un apartamento completo. Hacer lo que hacen millones de personas en tu situación, pero ya no puedes seguir viviendo aquí como si fueras un adolescente sin obligaciones. Daniel asintió lentamente, y Laura pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Ya no me quieres aquí?, preguntó, y su voz se quebró. Laura sintió que su corazón se estrujaba. Claro que te quiero, Daniel. Eres mi hijo, y siempre te voy a querer. Pero quererte no significa permitirte aprovecharte de mí. Quererte no significa anularme a mí mismo para que tú estés cómodo. Te quiero lo suficiente como para dejarte crecer, para dejarte enfrentar tus propios desafíos. Porque si sigo resolviéndote todo, nunca vas a aprender a resolver nada por ti mismo. Daniel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. Voy a buscar la forma de resolver esto. Espero que sí, respondió Laura. Tienes 3 semanas más. Después de que Daniel se fue a su habitación, Laura se quedó en la sala, sintiendo un torbellino de emociones. Parte de ella quería correr detrás de su hijo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que no se preocupara. Pero sabía que eso sería dar un paso atrás, sería volver al patrón de siempre. Daniel necesitaba este empujón, la necesitaba a ella siendo firme, no complaciente. Esa noche, Laura escuchó voces elevadas desde la habitación de Daniel. Él y Sofía estaban discutiendo otra vez. Laura no podía entender todas las palabras, pero captaba fragmentos. Sofía le reclamaba a Daniel su falta de plan, su incapacidad de asumir responsabilidad. Daniel se defendía débilmente tratando de justificar su situación. La discusión se prolongó por más de 1 hora antes de que finalmente se hiciera el silencio. A la mañana siguiente, Laura se encontró con Sofía en la cocina. Sofía estaba preparando café y sus movimientos eran mecánicos, cansados. Tenía ojeras y su pelo, usualmente impecable, estaba recogido en una cola descuidada. Laura entró silenciosamente y comenzó a preparar su propio desayuno. Durante varios minutos, ambas mujeres se movieron por la cocina sin hablar,
en una danza coreografiada de evitación mutua. Finalmente, Sofía rompió el silencio. He decidido mudarme, dijo sin preámbulo, sin mirar a Laura. Laura se detuvo con la taza de café a medio camino hacia sus labios. ¿Cuándo?, preguntó. Este fin de semana, respondió Sofía. Ya encontré un apartamento. Es pequeño, más caro de lo que me gustaría, pero es mío. Solo mío. ¿Y Daniel? Sofía finalmente giró para mirar a Laura. Daniel puede hacer lo que quiera. Yo ya no puedo seguir con esto. No puedo estar con alguien en quien no confío, alguien que me miente, que no asume sus responsabilidades. Pensé que podíamos construir algo juntos, pero me he dado cuenta de que estaría construyendo sola mientras él se recuesta en mi esfuerzo, así como se recostó en el tuyo. Laura asintió. Entiendo, y creo que estás tomando la decisión correcta para ti. Sofía se mordió el labio. ¿Puedo preguntarte algo, Laura? Por supuesto. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Sofía. ¿Cómo lograste criarlo sola después de que tu esposo murió? ¿Cómo no te diste por vencida? Laura pensó cuidadosamente antes de responder. No fue fácil. Hubo días en que no sabía cómo iba a pagar las cuentas, días en que estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero tenía un propósito. Tenía a Daniel y él me daba una razón para levantarme cada mañana. Hizo una pausa, pero ahora me doy cuenta de que tal vez lo hice demasiado fácil para él. Tal vez, al protegerlo tanto, al resolverle todo, lo dejé sin herramientas para enfrentar la vida. No es tu culpa, dijo Sofía suavemente. Hiciste lo que pensaste que era mejor. Tal vez, respondió Laura, pero las mejores intenciones no siempre producen los mejores resultados. Y ahora Daniel tiene que aprender cosas que debió haber aprendido hace años. Sofía tomó un sorbo de su café. ¿Crees que lo logre? ¿Crees que pueda cambiar? Laura consideró la pregunta honestamente. No lo sé, espero que sí, pero eso depende de él, no de mí. Yo ya hice mi parte, ahora le toca a él hacer la suya. Sofía asintió. Te admiro, Laura. Sé que no siempre nos llevamos de la mejor manera, pero admiro que finalmente hayas puesto límites. Ojalá yo hubiera tenido el coraje de hacerlo antes. Nunca es tarde para empezar, respondió Laura con una sonrisa pequeña. El fin de semana llegó y Sofía cumplió su palabra. Laura observó desde la ventana de la sala cómo un camión de mudanzas se estacionaba frente al edificio. Sofía había llamado a un par de amigas para que la ayudaran y entre las tres fueron bajando cajas y maletas. Daniel ayudaba también, pero había una tensión evidente entre él y Sofía. No se hablaban más de lo necesario. Los movimientos eran eficientes, mecánicos, vacíos de emoción. Cuando llegó el momento de la despedida, Sofía subió una última vez al apartamento. Encontró a Laura en la cocina, limpiando superficies que ya estaban limpias, una forma de mantener las manos ocupadas mientras procesaba el cambio. Sofía se acercó lentamente. Ya está todo, dijo, me voy. Laura se giró secándose las manos con un trapo. Te deseo lo mejor, Sofía, de verdad. Sofía pareció sorprendida por la sinceridad en la voz de Laura. Gracias, y gracias por todo. Por darme un techo, por ser paciente conmigo, por finalmente abrirme los ojos sobre la situación en la que estaba. Cuídate, respondió Laura, y no te conformes con menos de lo que mereces. Sofía asintió con los ojos brillantes. Tú tampoco, Laura, tú tampoco. Se abrazaron brevemente, un gesto inesperado pero genuino. Luego Sofía se fue y Laura escuchó sus pasos bajando las escaleras. Escuchó la puerta del edificio cerrarse, escuchó el camión arrancar y alejarse. Y se quedó en la cocina, en el silencio que quedó atrás, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. Daniel entró unos minutos después. Se veía derrotado, con los hombros caídos y la mirada perdida. Se dejó caer en una silla de la cocina y se cubrió la cara con las manos. Laura lo observó sin decir nada, dándole espacio para procesar lo que acababa de pasar. Se fue, murmuró Daniel, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Sí, confirmó Laura, se fue. Y no va a volver, añadió Daniel, más para sí mismo que para su madre. Probablemente no, acordó Laura. Daniel levantó la vista. ¿Estás contenta? ¿Es esto lo que querías? Laura se sentó frente a él. No quería que Sofía se fuera específicamente, Daniel. Quería que ustedes asumieran responsabilidad. Sofía lo hizo. Ella tomó la decisión de no seguir en una relación que no la hacía feliz, de no seguir viviendo en una situación insostenible. Eso es madurez. ¿Y yo?, preguntó Daniel. ¿Qué se supone que haga yo ahora? Eso es algo que tienes que decidir tú, respondió Laura. Pero te quedan 2 semanas, Daniel, 2 semanas para mostrarme que puedes ser responsable o 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Daniel la miró con una mezcla de dolor y resentimiento. ¿De verdad me echarías?
¿A tu propio hijo? Si es necesario, sí, respondió Laura, aunque las palabras le dolieron al decirlas, porque echarte sería la mejor forma de ayudarte. Seguir manteniéndote sería condenarte a una vida de dependencia y te quiero demasiado como para hacer eso. Los días siguientes a la partida de Sofía fueron extraños para todos. El apartamento parecía más grande, más vacío y el silencio se había vuelto más pronunciado. Daniel pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, saliendo solo para comer o ir al baño. Laura podía escucharlo hablando por teléfono a veces, probablemente buscando trabajo o contactando clientes. Otras veces lo escuchaba tecleando en su computadora durante horas. Al menos parecía estar haciendo algo, aunque Laura no sabía exactamente qué. Una tarde, Daniel salió de su habitación con un papel en la mano. Encontró a Laura en la sala, bordando un mantel que había empezado hacía semanas y que nunca había terminado. Había retomado viejos pasatiempos en los últimos días, cosas que había abandonado cuando la casa se llenó de la presencia de Daniel y Sofía. El bordado, la lectura, escuchar música clásica, pequeños placeres que había olvidado que disfrutaba. «Mamá», dijo Daniel, y Laura levantó la vista. «Necesito hablar contigo». Laura dejó el bordado a un lado. «Siéntate», dijo, señalando el sillón frente a ella. Daniel se sentó, nervioso, doblando y desdoblando el papel que traía. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre buscar soluciones, y creo que tengo una». «Te escucho», dijo Laura manteniendo un tono neutro. «Estuve hablando con Carmen», empezó Daniel, y Laura sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. ¿Esperanza? ¿Preocupación? Le expliqué la situación, le dije que necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo, y ella dijo que podría hospedarme en una de las propiedades que maneja. Laura frunció el ceño. ¿Hospedarme? ¿Gratis? Daniel evadió su mirada. Bueno, ella dijo que podríamos hacer un arreglo, que yo podría ayudarle con cosas de diseño para su negocio, hacer algunos trabajos de publicidad y a cambio ella me daría un lugar donde quedarme. Laura respiró hondo. Entonces básicamente quieres mudarte de vivir gratis en mi casa a vivir gratis en una propiedad de Carmen. No es gratis, protestó Daniel. ¿Estaría trabajando para ella? ¿Trabajando sin sueldo?, preguntó Laura. Porque eso no es trabajar, Daniel. Eso es hacer trueque. Y dime, ¿cómo vas a pagar comida, servicios, transporte si estás trabajando gratis para Carmen? Daniel se removió incómodo. Carmen dijo que podríamos ver eso después, que mientras te estabilizas, lo interrumpió Laura. Daniel, llevas años diciendo que te vas a estabilizar. ¿No ves el patrón? Siempre buscas que alguien más te sostenga. Primero yo, luego pensaste que sería Sofía, ahora quieres que sea Carmen. ¿Cuándo vas a sostenerte tú mismo? No es tan fácil como lo pintas, dijo Daniel, y había frustración en su voz. El mercado está difícil, los clientes no pagan bien, hay mucha competencia, y sin embargo, hay miles de diseñadores que logran vivir de su trabajo, respondió Laura. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y tú? Que ellos no tienen una red de seguridad que los rescate cada vez que las cosas se ponen difíciles. Tienen que hacer que funcione porque no tienen otra opción. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Daniel con sarcasmo. Que me vaya a vivir debajo de un puente. Sugiero que busques un trabajo real, Daniel, un trabajo que te pague un sueldo fijo cada mes. No tiene que ser en diseño, puede ser en lo que sea mientras construyes tu carrera freelance en paralelo. Así hacen la mayoría de las personas. Eso sería rendirme, dijo Daniel. Sería admitir que no puedo vivir de mi arte. No, respondió Laura con firmeza. Eso sería ser un adulto responsable. Tu padre trabajó en un almacén durante 2 años mientras estudiaba contabilidad. Yo trabajé como secretaria antes de conseguir mi título. Hacer lo que hay que hacer para sobrevivir no es rendirse, es madurar. Daniel se puso de pie, agitado. No puedo creer que no me apoyes en esto. Carmen está dispuesta a ayudarme y tú solo me criticas. Te apoyo, Daniel, dijo Laura, también poniéndose de pie. Te he apoyado toda tu vida, pero hay una diferencia entre apoyar y habilitar. Si te vas a vivir con Carmen bajo las mismas condiciones en que has vivido aquí, no estaré apoyándote. Estaré permitiendo que sigas evadiendo la realidad. ¿Y cuál es la realidad según tú?, preguntó Daniel, cruzándose de brazos. La realidad es que tienes 32 años, que necesitas independizarte económicamente, que necesitas aprender a mantenerte solo. La realidad es que si sigues dependiendo de las mujeres en tu vida para que te resuelvan todo, nunca vas a crecer. Nunca vas a respetarte a ti mismo. Y ninguna mujer va a respetarte tampoco. Como Sofía, dijo Daniel amargamente. Ella tampoco me respeta. Sofía te respetaba cuando te conoció, corrigió Laura, pero perdió ese respeto cuando descubrió que le mentiste, que eres dependiente, que no asumes tus responsabilidades. Y no la culpo.
Yo también estoy perdiendo el respeto que te tenía, Daniel, y eso me duele más de lo que puedes imaginar. Daniel pareció encogerse con esas palabras. Se dejó caer de nuevo en el sillón con la cabeza entre las manos. No sé qué hacer, mamá, murmuró. Me siento perdido. Laura sintió que su corazón se ablandaba un poco, se sentó junto a su hijo y puso una mano en su hombro. Lo sé, mi amor, y entiendo que es difícil, pero la única forma de salir de este lugar es enfrentándolo, no huyendo de él. Tienes que dejar de buscar quién te rescate y empezar a rescatarte tú mismo. ¿Y si fallo?, preguntó Daniel mirándola con ojos húmedos. ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces fallarás, respondió Laura con honestidad, y aprenderás de ese fracaso y lo intentarás de nuevo. Así es como se construye la vida, Daniel. A través de intentos, fracasos, aprendizajes, no hay atajos, no hay rescates mágicos. Pasaron varios días más. Daniel parecía estar luchando internamente con algo, pero no compartía sus pensamientos con Laura. Seguía saliendo, volviendo, encerrándose en su habitación. Laura respetaba su espacio, pero mantenía su postura. El plazo seguía corriendo y no había señales de que Daniel estuviera tomando medidas concretas. Una noche, Laura recibió una llamada inesperada. Era Carmen. Laura sintió una mezcla de sorpresa y cautela cuando vio el nombre en la pantalla de su teléfono. Contestó con un simple «Hola». «Laura, buenas noches», dijo Carmen con esa voz segura y profesional que caracterizaba a las mujeres de negocios exitosas. «Disculpa que te llame a esta hora. Espero no interrumpir nada». «No, para nada», respondió Laura. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Quería hablar contigo sobre Daniel», dijo Carmen sin rodeos. «Me llamó hace unos días preguntando si podía quedarse en una de mis propiedades». «Sí, me mencionó algo», dijo Laura cautelosamente. «Quiero que sepas que le dije que no», continuó Carmen, y Laura sintió una oleada de alivio mezclada con curiosidad. «No porque no aprecie a Daniel, sino porque reconozco las señales de lo que está pasando». «¿Qué señales?», preguntó Laura. «Las señales de un hombre que está acostumbrado a que las mujeres resuelvan su vida», respondió Carmen con franqueza. «Sofía me contó lo que pasó. Me contó sobre la situación en tu casa, sobre cómo Daniel nunca contribuyó económicamente, sobre cómo te comparó conmigo. Y quiero disculparme por eso, Laura. Nunca quise ser usada como un arma contra ti». «No tienes que disculparte», dijo Laura. «No es tu culpa cómo Daniel usó tu éxito. Aún así, siento que debo decirte algo», continuó Carmen. «He construido mi negocio desde cero, es verdad. He trabajado duro, he tomado riesgos, he sacrificado muchas cosas. Pero también cometí un error con Sofía. La sobreprotegí económicamente, le di todo muy fácil. Y cuando se fue de casa no sabía cómo manejar sus finanzas, cómo negociar, cómo defenderse. Tuvo que aprenderlo a golpes, a través de malas experiencias». Laura escuchaba atentamente. No sabía a dónde iba esta conversación, pero sentía que era importante. «Lo que quiero decirte», dijo Carmen, «es que estás haciendo lo correcto con Daniel. Sé que duele. Sé que quisieras rescatarlo, protegerlo, pero si lo haces ahora, solo estarás prolongando su dependencia. Los hijos necesitan caer para aprender a levantarse, y mientras haya alguien que los atrape cada vez, nunca desarrollarán esa habilidad». «Gracias», dijo Laura, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Necesitaba escuchar eso. «Por eso le dije a Daniel que no», continuó Carmen. «Le dije que necesita encontrar su propio camino, resolver su propia situación, y le sugerí algunas opciones realistas: buscar trabajo en una agencia de diseño, rentar una habitación compartida, ajustarse a un presupuesto. Cosas que cualquier adulto de su edad debería estar haciendo». «¿Y cómo reaccionó?», preguntó Laura. «No le gustó», admitió Carmen. «Se molestó. Esperaba que yo lo ayudara como tú lo has ayudado todos estos años. Pero le expliqué que ayudar no siempre significa dar. A veces, ayudar significa decir que no». Después de colgar con Carmen, Laura se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, procesando la conversación. Se sentía validada, pero también triste. Triste porque su hijo había intentado encontrar otro rescate y había fracasado. Triste porque estaba viendo a Daniel enfrentarse finalmente con la realidad y sabía que ese enfrentamiento sería doloroso. Al día siguiente, Daniel apareció en la cocina mientras Laura preparaba el desayuno. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Se sirvió café y se sentó en la mesa sin decir nada. Laura continuó cocinando, dándole espacio para hablar cuando estuviera listo. «Hablé con Carmen», dijo finalmente Daniel. «Lo sé», respondió Laura. «Ella me llamó». Daniel levantó la vista, sorprendido. «¿Te llamó?». «Sí. Quería que yo supiera que te había dicho que no». Daniel apretó la mandíbula. «Todas están en mi contra», murmuró. «No estamos en tu contra, Daniel», dijo Laura, girándose para mirarlo. «Estamos por ti»,
por tu crecimiento, por tu bien a largo plazo. Pero entiendo que ahora mismo no lo sientas así. Daniel tomó un sorbo largo de café. He estado buscando opciones, admitió. Habitaciones para rentar, trabajos, es deprimente. Todo es tan caro, tan competitivo. Bienvenido al mundo real, dijo Laura sin crueldad, solo con honestidad. Es así para todos, Daniel. Para los diseñadores, para los contadores, para todos. Tenemos que hacer que funcione de todas formas. No sé si puedo, confesó Daniel, y su voz sonaba pequeña, vulnerable. Laura se sentó frente a él. Sí puedes. Eres inteligente, talentoso, capaz. Solo necesitas dejar de esperarte que alguien más haga el trabajo duro por ti. Tienes una semana más, Daniel. Una semana para mostrarme que puedes dar un paso al frente. ¿Y si no lo hago?, preguntó Daniel. ¿Realmente me echarías? Laura lo miró a los ojos. Sí, porque echarte sería la última lección de amor que puedo darte. Sería decirte que confío en que puedes sobrevivir sin mí, que eres más fuerte de lo que crees. Daniel asintió lentamente y Laura vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Determinación, miedo, sí, pero también determinación. Está bien, dijo, está bien. Voy a resolverlo. Espero que sí, respondió Laura, porque yo también te voy a extrañar, Daniel. Pero te voy a extrañar sabiendo que estás creciendo, que estás convirtiéndote en el hombre que sé que puedes ser. La última semana del plazo transcurrió de forma diferente a las anteriores. Daniel salía temprano todas las mañanas, vestido de forma más profesional de lo que Laura le había visto en meses. Camisa planchada, pantalones de vestir, zapatos lustrados. Volvía por las tardes con expresión cansada, pero con algo que Laura interpretaba como propósito. No hablaban mucho durante esas cenas rápidas donde cada uno parecía estar en su propio mundo, pero había una energía diferente en el aire. Ya no era la tensión de los días posteriores a la confrontación, sino algo más parecido a la anticipación. El jueves de esa última semana, Daniel llegó más temprano de lo usual. Laura estaba en la sala leyendo un libro que Marta le había recomendado, una novela sobre una mujer que reconstruía su vida después de enviudar. Se sorprendió cuando escuchó la puerta abrirse y vio a su hijo entrar con una bolsa de comida para llevar y una expresión que no lograba descifrar del todo. Había nerviosismo ahí, pero también algo parecido al alivio. «Mamá», dijo Daniel dejando la bolsa en la mesa de centro, «¿podemos hablar?». Laura marcó la página de su libro y lo cerró. «Claro», respondió, enderezándose en el sofá. Daniel se sentó en el sillón frente a ella con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Respiró hondo antes de hablar. «Conseguí un trabajo», dijo finalmente. «Un trabajo de verdad, con sueldo fijo». Laura sintió una oleada de alivio mezclada con orgullo, pero mantuvo su expresión neutral. «Cuéntame», dijo simplemente. «Es en una agencia de marketing digital», explicó Daniel. «No es exactamente lo que soñaba. No voy a estar haciendo proyectos creativos propios, pero es diseño gráfico para campañas de clientes de la agencia. El sueldo no es increíble, pero es decente, suficiente para vivir si soy cuidadoso con mis gastos». «¿Y lo aceptaste?», preguntó Laura. «Sí», respondió Daniel, y había algo vulnerable en su mirada, como si todavía esperara la aprobación de su madre. «Empiezo el lunes». «Me alegro por ti, Daniel», dijo Laura, y lo decía sinceramente. «Eso es un gran paso». Daniel asintió. «Pero hay más», continuó. «También encontré un lugar donde vivir. Es una habitación en un apartamento compartido. Voy a vivir con otros 2 chicos. Uno es diseñador web y el otro trabaja en una startup. No es glamoroso. La habitación es pequeña, el baño es compartido, la cocina es un desastre la mitad del tiempo, pero es lo que puedo pagar con mi sueldo». Laura sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Cuándo te mudas?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «El sábado», dijo Daniel. «Me quedan 2 días aquí», hizo una pausa. «Si es que todavía puedo quedarme estos 2 días». «Por supuesto que puedes quedarte», respondió Laura. «Esta sigue siendo tu casa, Daniel. Siempre lo será, sin importar dónde vivas». Daniel se inclinó hacia adelante. «Mamá, yo quiero decirte algo. Quiero que sepas que entiendo ahora. Entiendo lo que has estado tratando de decirme todo este tiempo. No lo veía antes. Estaba tan cómodo, tan acostumbrado a que tú resolvieras todo, que no me di cuenta de cómo te estaba usando, de cómo me estaba usando a mí mismo». Laura escuchaba en silencio, dándole espacio para continuar. «Cuando Sofía se fue, cuando Carmen me dijo que no, cuando tú te mantuviste firme», dijo Daniel, «sentí que el mundo se me venía encima. Me sentí abandonado, traicionado. Pero luego, cuando empecé a buscar trabajo, cuando empecé a hacer las cosas que debía haber hecho hace años, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que sí podía, que tenía la capacidad de resolverlo. Solo que nunca lo había intentado realmente porque siempre había alguien que lo hacía por mí.
Eso es madurez, Daniel, dijo Laura suavemente. Darte cuenta de eso es crecer. Y quiero disculparme, continuó Daniel, y ahora había lágrimas en sus ojos. No solo por lo del dinero, aunque eso fue terrible. Quiero disculparme por cómo te traté, por compararte con Carmen, por hacerte sentir que no eras suficiente cuando tú has sido más que suficiente toda mi vida. Fuiste padre y madre, trabajaste hasta agotarte para darme todo, y yo lo único que hice fue darlo por sentado. Laura sintió sus propias lágrimas amenazando con salir. Daniel empezó, pero él la interrumpió. No, mamá, déjame terminar, dijo. Necesito decirte esto, eres la mujer más fuerte que conozco, no porque hayas construido un imperio o hecho negocios millonarios, sino porque te levantaste cada día después de que papá murió, porque me criaste sola, porque trabajaste honestamente, viviste dignamente y nunca le pediste nada a nadie. Carmen es exitosa, sí, pero tú eres admirable. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta. Laura ya no pudo contener las lágrimas, se levantó del sofá y Daniel hizo lo mismo. Se encontraron en el medio de la sala y se abrazaron. Laura apretó a su hijo contra ella, sintiendo su altura, su fuerza, recordando al niño pequeño que solía acurrucarse en su regazo cuando tenía miedo. Pero Daniel ya no era ese niño, estaba convirtiéndose finalmente en un hombre. Te perdono, susurró Laura contra el hombro de su hijo, y te amo. Siempre te he amado. Yo también te amo, mamá, respondió Daniel, y voy a hacer que te sientas orgullosa, voy a ser el hombre que tú te mereces como hijo. Se separaron, ambos limpiándose las lágrimas, ambos riendo un poco por la intensidad del momento. Daniel señaló la bolsa de comida que había traído. Traje pizza, dijo. Tu favorita, de champiñones y aceitunas. Pensé que podríamos cenar juntos, hablar de cosas normales por una vez. Me encantaría, dijo Laura, sonriendo a través de las lágrimas. Esa noche cenaron juntos en la sala, con la televisión apagada, hablando de todo y de nada. Daniel le contó sobre la agencia, sobre sus nuevos compañeros de trabajo, sobre los roommates con los que iba a vivir. Laura le contó sobre el club de lectura al que Marta la había invitado, sobre las clases de yoga que estaba considerando tomar, sobre los planes que tenía para redecorar su habitación. Era una conversación fácil, sin tensiones, sin resentimientos. Era la primera vez en meses que Laura sentía que realmente estaba conectando con su hijo. El viernes, Daniel pasó el día empacando sus cosas, Laura lo ayudó, doblando ropa, envolviendo objetos frágiles en papel periódico, etiquetando cajas. Mientras trabajaban, conversaban sobre recuerdos. Daniel recordaba viajes familiares, fiestas de cumpleaños, momentos tontos que habían compartido a lo largo de los años. Laura le contaba historias de cuando era bebé, de sus primeros pasos, de las travesuras que hacía en el kinder. Era una forma de honrar lo que habían compartido mientras se preparaban para lo que vendría. Esa noche, Laura preparó la cena favorita de Daniel desde que era niño, milanesas de pollo con puré de papa y ensalada. Era un plato simple pero cargado de nostalgia. Daniel comió con apetito, elogiando la comida como solía hacer cuando era pequeño. Después de cenar, lavaron los platos juntos, Daniel lavando y Laura secando, moviéndose con una sincronía que solo viene de años de convivencia. Antes de irse a dormir, Daniel se detuvo en la puerta de la habitación de Laura. «Mamá», dijo, y ella levantó la vista del libro que estaba leyendo. «Solo quiero decir gracias por no rendirte conmigo, por ser lo suficientemente fuerte como para decirme que no cuando lo necesitaba. Es lo que hacen las madres», respondió Laura. «Te amamos lo suficiente como para dejarte caer cuando es necesario». «Buenas noches, mamá», dijo Daniel. «Buenas noches, mi amor», respondió Laura. El sábado llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Laura se despertó temprano, incapaz de seguir durmiendo. Preparó un desayuno abundante, pancakes con fruta y café recién hecho. Daniel apareció en la cocina con ojos hinchados como si tampoco hubiera dormido bien. Comieron en un silencio cómodo, saboreando cada bocado, conscientes de que sería la última vez en mucho tiempo que compartirían una mesa en ese apartamento. A media mañana llegó una camioneta de alquiler. Daniel había contratado un servicio para transportar sus cosas. Laura observó desde la ventana mientras los hombres subían y bajaban, cargando cajas, bolsas, muebles. Se dio cuenta de cuántas cosas había acumulado Daniel en el año que había vivido allí. No solo cosas físicas, sino experiencias, lecciones, cambios. Cuando todo estuvo cargado, Daniel hizo un último recorrido por el apartamento. Entró a la que había sido su habitación, ahora vacía, excepto por los muebles básicos. Se quedó ahí parado un momento, mirando alrededor.
despidiéndose silenciosamente. Luego salió y encontró a Laura esperándolo en la sala. «Creo que es todo», dijo Daniel. «Creo que sí», respondió Laura. Se miraron, y en ese momento había tanto que decir y al mismo tiempo nada que agregar. Daniel dio un paso adelante y abrazó a su madre una vez más. Laura lo apretó fuerte, memorizando el momento, grabando en su memoria la sensación de tener a su hijo en sus brazos. «Voy a venir a visitarte», prometió Daniel, «y voy a llamarte, esta vez de verdad, más te vale», respondió Laura, tratando de mantener un tono ligero aunque su voz se quebraba. «Y mamá», añadió Daniel, separándose un poco para mirarla a los ojos, «voy a devolverte cada peso que te debo. No sé cuánto tiempo me tome, pero voy a hacerlo. Voy a compensarte por todo». «No me debes nada, Daniel», dijo Laura. «Solo quiero que seas feliz, que seas independiente, que construyas una vida de la que te sientas orgulloso». «Lo voy a hacer», prometió Daniel. «Te lo prometo». Se soltaron finalmente y Daniel caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, giró para mirar una última vez a su madre. «Te amo, mamá», dijo. «Yo también te amo», respondió Laura. «Ahora ve, y recuerda que siempre puedes volver a casa si me necesitas, pero solo a visitarme, no a vivir». Daniel rió limpiándose los ojos. «Entendido, solo a visitarte». Y entonces se fue. Laura escuchó sus pasos en las escaleras, escuchó la puerta del edificio cerrarse, escuchó el motor de la camioneta encenderse y alejarse. Se quedó parada en medio de la sala, en el silencio que quedó, sintiendo el peso de ese silencio pero también su ligereza. El apartamento estaba vacío de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el vacío doloroso que había sentido después de la muerte de Javier. No era el vacío de la pérdida, sino el vacío de la posibilidad. Era su espacio de nuevo, completamente suyo, listo para ser llenado con lo que ella eligiera. Laura caminó por el apartamento, habitación por habitación, como si lo estuviera viendo por primera vez. La cocina donde había preparado miles de comidas, la sala donde había visto crecer a Daniel, la habitación que había compartido con Javier y que ahora era solo suya, y la habitación que Daniel había ocupado, ahora vacía y llena de potencial. Se detuvo frente a la ventana de la sala mirando hacia la calle. Era una tarde de sábado como cualquier otra en Madrid. La gente pasaba caminando, los niños jugaban en el parque de enfrente, la vida continuaba su curso normal, y Laura se dio cuenta de que ella también podía continuar, que podía construir una vida que fuera suya, que no girara alrededor de cuidar a otros, que no se definiera por su rol como madre o esposa. En las semanas que siguieron, Laura comenzó a reclamar su vida de formas pequeñas pero significativas. Se inscribió en el club de lectura que Marta le había recomendado. Empezó a tomar clases de yoga 2 veces por semana. Rediseñó la habitación que había sido de Daniel, convirtiéndola en un estudio de arte donde podía pintar, algo que había amado hacer de joven pero que había abandonado hace décadas. Empezó a salir más con amigas, a ir al cine, a visitar museos, a tomar café en lugares nuevos. Daniel cumplió su promesa, llamaba cada semana, a veces más seguido. Le contaba sobre su trabajo, sobre sus roommates, sobre los desafíos y triunfos de vivir independientemente. Laura escuchaba con orgullo cómo su hijo aprendía a cocinar, a lavar su propia ropa, a administrar su dinero. Venía a visitarla algunos domingos y comían juntos, hablaban, se reían. Pero al final de cada visita, Daniel se iba a su propio hogar y eso estaba bien. Más que bien, era perfecto. Un día, 3 meses después de que Daniel se mudara, Laura recibió una carta por correo. La abrió y encontró un cheque por una cantidad modesta y una nota de Daniel. La nota decía simplemente: «Te amo, mamá. Este es el primer pago de mi deuda contigo. No solo de dinero, sino de todo lo que me diste. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir». Laura lloró al leer esa nota, pero eran lágrimas de alegría. Alegría porque su hijo finalmente lo entendía, alegría porque ella había sido lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto, aunque doliera. Alegría porque ambos habían crecido a través de este proceso. Sofía eventualmente contactó a Laura a través de un mensaje breve pero sincero. Le agradecía por la lección, por mostrarle cómo se veía el amor firme, el amor que pone límites. Le contaba que ella también estaba reconstruyendo su vida, enfocándose en su carrera, aprendiendo a estar sola y a disfrutarlo. No había vuelto con Daniel y ambas sabían que era lo mejor. Incluso Carmen llamó una vez más invitando a Laura a tomar café. Se encontraron en un café elegante del centro de Madrid. Hablaron como 2 mujeres que habían vivido, que habían amado, que habían cometido errores y aprendido de ellos. No eran amigas exactamente, pero había un respeto mutuo, un entendimiento entre ellas.
Carmen admitió que había juzgado mal a Laura al principio, que había asumido que no tener éxito financiero equivalía a no tener éxito en la vida. Pero ahora veía claramente el tipo de fortaleza que Laura tenía, el tipo de éxito que no se medía en propiedades o cuentas bancarias. Laura continuó viviendo en su apartamento, ese espacio que había sido testigo de tanto dolor y tanto amor, pero ahora era verdaderamente suyo. Había recuperado no solo su hogar, sino su dignidad, su autonomía, su sentido de sí misma. Ya no era solo la viuda de Javier o la madre de Daniel. Era Laura Martínez, una mujer de 58 años que había aprendido que poner límites no era egoísmo sino amor propio, que dejar ir no era abandono sino confianza, que a veces la mejor forma de ayudar a alguien era permitirle enfrentar sus propias consecuencias. Y en las noches tranquilas, cuando se sentaba en su sala con una taza de té y un buen libro, cuando miraba alrededor de su apartamento ordenado y pacífico, Laura sonreía, porque había descubierto algo fundamental: que estar sola no era lo mismo que estar solitaria, que podía ser feliz, completa, satisfecha, sin necesitar que alguien más llenara sus espacios vacíos, porque esos espacios ya no estaban vacíos, estaban llenos de ella misma, de sus sueños, de sus pasiones, de su paz. Y esa, pensaba Laura, era la mejor forma de amor que podía darse a sí misma, y la mejor lección que podía enseñarle a su hijo, que la felicidad verdadera comienza cuando aprendes a ser suficiente para ti mismo. Si esta historia te llegó al corazón, regálanos un like y suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando.